todas, a todos. Bienvenidas a todas, a todos, todas. A este seminario permanente del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. Es nuestra penúltima sesión de este semestre. Esta sesión va a estar a cargo del doctor José Antonio Mateos Castro, que nos va a presentar los avances de su investigación, Políticas de la Memoria, Verdad y Justicia en el contexto de la violencia contemporánea. Entonces, todas las sesiones han estado, la verdad, que pues han sido muy enriquecedoras para el posgrado y para quienes estamos acá discutiendo derechos humanos. Nos ha permitido, creo que, darnos cuenta como con mayor precisión de qué es lo que están trabajando nuestros colegas. Y bueno, esta sesión será igual. Voy a presentar al doctor rápidamente para darle la palabra. Sí, brevemente, no te preocupes, Octavio, Sí, brevemente. sí, el doctor es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía de la UNAM y Letras de la UNAM, profesor de tiempo completo de la licenciatura en filosofía y de la maestría en literacidad académica y estudios del discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, la Autónoma de Tlaxcala, miembro del SNI en nivel 1, profesor con reconocimiento perfil ¿es PROPEP o PRODEP? PRODEP, Prodep. ¿no? Integrante del núcleo académico básico del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la UATS, líder del Cuerpo Académico Consolidado Modernidad y Humanismo. Sus líneas de investigación son problemas de filosofía práctica moderna y filosofía latinoamericana, filosofía de los derechos humanos, biopolítica y necropolítica, filosofía de la educación, universidad y humanismo. Ha sido coordinador de los libros La dimensión hermenéutica de la razón en la filosofía, Filosofía, ética y sociedad, Contingencia y pandemia, Consideraciones desde la filosofía práctica, Acercamientos a la situación epocal desde la diversidad filosófica contemporánea. Tiene varios capítulos en libros, varios artículos. Y bueno, es un gusto enorme tener aquí al doctor con nosotros y sin más, le damos la palabra. Ya saben, la dinámica, bueno, no sé si han estado en todas las sesiones, pero la dinámica básicamente es así. El doctor expone y de preferencia, mientras tanto, podemos ir anotando en el chat preguntas o cuestiones que que se nos atraviesen sobre la exposición para no cortar la exposición y así al final el doctor tenga tiempo y espacio para respondernos. Bueno, sin nada más, José Antonio, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Octavio, gracias por la iniciativa, por este seminario permanente que has propuesto. Y un placer estar con los colegas y las colegas que están ahorita en este espacio virtual, como bien dices, para hablar un poco de estos avances, de estos primeros esbozos y preocupaciones filosóficas que tenemos acerca de la memoria, de la política, sobre los derechos humanos y sobre la violencia que vivimos actualmente en nuestro país. Entonces voy a hacer lectura de algunas partes de un texto que, que pronto saldrá publicado, que ese es el primer avance de la investigación. He recortado algunas partes, iré comentándolas de manera a capela para que podamos ser más dinámicos con la exposición. Empiezo con un epígrafe de Primo Levi en este texto de los hundidos y los salvados. Dice Primo Levi: los auténticos testigos son los que no volvieron ni tienen voz. Yo creo que esta idea es como el eje fundamental de lo que pretendo desarrollar en el texto. Precisamente esos que no están, esos ausentes, esas víctimas, esos desaparecidos, desaparecidas, ya sea por el Estado, por el crimen organizado, enterrados en fosas clandestinas, por ejemplo, ¿sí? Son los verdaderos testigos de lo que pasa, de lo que sucede en nuestro país.
En México, los informes y las noticias diarias sobre la desaparición forzada, las fosas clandestinas, los feminicidios, el tráfico de personas, los asesinatos por parte del crimen organizado, se apagan ante el inminente poder de los medios de comunicación como un enjambre de segundos, dice Walter Benjamin. Es decir, son noticias que mueren y desaparecen en el instante mismo en que salen a la luz. Porque lo importante para los medios es el sobresalto, el impacto de las imágenes y de las notas en narrativas que fragmentan una realidad y que tienen finalidades políticas, económicas, de poder en el fondo. Haciendo de nuestro contexto de violencia un superfluo espectáculo, una mercancía informacional fundante de las normas y de los espacios habitados, funcionando como un dispositivo de normalización de lo que vivimos y dominio. Por eso tratamos no de comentar lo que sucede en México, sino de expresar lo que acontece para encontrar cierta claridad y orientación y con ello no solamente imponer una mirada única y políticamente correcta. En palabras del filósofo Reyes Mate, hacer nuevo algo que siempre ha estado allí. Volver a las fuentes, no para reproducirlas, sino para actualizar aspectos de la llamada memoria. Y en nuestro país, desafortunadamente, habita una memoria herida, una memoria sangrante, algo así como dice Eduardo Galeano de las venas abiertas de América Latina, tenemos una memoria no abierta sino sangrante. La memoria con una carga política pone ante nuestros ojos la vigencia de múltiples injusticias pasadas, pues estas injusticias persistirán mientras no sean satisfechas y nuestro horizonte presente corre el riesgo de reproducirlas de manera permanente. Esto es, asumiríamos caminar, como dice Bolívar Echeverría, sobre cicatrices, restos de miembros mutilados, incluso heridas aún sangrantes. Cierro cita. Avanzar por encima y a costa de las muchas víctimas, directas o indirectas, de la violencia en México. Por ello apelamos a una política de la memoria que ponga en entredicho, que problematice, que cuestione y que centre su mirada en un presente que consciente o inconscientemente acepta estar construido por las miles de víctimas invisibles políticamente, víctimas de las violencias multicausales y multifactoriales sufridas desde hace varias décadas. Por esta razón, si regresamos a las fuentes, al origen, es para reconocer que nuestro presente, que nosotros tenemos una deuda con ese pasado y tenemos una deuda con esos desaparecidos, con esas víctimas. Víctimas y desaparecidos de nuestro mundo y, en cierta medida, tratar de menguar y que esto no se reproduzca. Esto significa repensar, reproblematizar el pasado del cual nosotros formamos parte. Pensar nuestra moral, pensar nuestra política y nuestra verdad, teniendo en cuenta a los que no están, a los que materialmente no están. Algo curioso aparece en un film argentino que se llama eh, Asesinato Argentino, creo que así también se llama la novela. Un personaje de la policía dice: los desaparecidos no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, ¿no? Hay precisamente esta preocupación por la memoria, por la violencia perpetrada en nuestro país, sea oficial, sea legítima o sea por el crimen organizado, pues ha hecho de nuestro horizonte o ha de otra forma desaparecido de nuestro horizonte existencial, moral y político a muchos hombres, mujeres de carne y hueso que forman parte de nuestra realidad y que forman parte de nuestra historia. En México asistimos a eventos relacionados
con violaciones sistemáticas y aleatorias a los derechos humanos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Los casos, por mencionar algunos, los casos de Tlatlaya, Estado de México, Ayotzinapa, Guerrero, y Nochistlán, Oaxaca, son algunos de esos ejemplos todavía pendientes, ¿no? Están abiertos. Son casos que no prescriben desde el punto de vista de la memoria en términos políticos. Podemos incluso decir que el factor común a estos eventos, ¿no?, respetando las circunstancias temporales y espaciales, es una falta de esclarecimiento, de investigación, de voluntad, de juzgamiento y sanción a todas las violaciones masivas o sistemáticas a los derechos fundamentales, hasta inclusive en sus formas más extremas. Pensar en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Aunque jurídicamente no se ha podido fincar responsabilidades, por ejemplo, en el caso de estos acontecimientos, a los expresidentes Calderón y Peña Nieto, sin embargo, desde el ámbito de los derechos humanos, es posible afirmar, de acuerdo al informe conjunto para el tercer examen periódico universal de México 2018 y elaborado por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos e IDEAS, y también el Litigio Estratégico en Derechos Humanos 2018, existen elementos para afirmar que desde el año 2006 hay pruebas de que los asesinatos, las desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por el Estado como la delincuencia organizada no son actos aislados u ocasionales. Pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, de acuerdo también al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en sus artículos 7º y 8º. El artículo publicado por el periodista David Mariscal Pérez en 2021 afirma, por ejemplo, que hubo una alianza criminal del ejército y la policía mexicana a principios de 1970, emulando la guerra sucia en Argentina o en Chile. Como antecedente ya había ocurrido la matanza de estudiantes en Tlatelolco, 1968. Sin embargo, en el 71 se da inicio al Plan Telaraña, el cual marcó el arranque de la persecución sistemática de un régimen autoritario presidido por el Partido Revolucionario Institucional, cuyo objetivo era localizar y capturar o neutralizar grupos maleantes, según testimonios y documentos que rescata dicha investigación. Los cuerpos ejecutados eran arrojados al agua después de media hora de vuelo mar adentro. Cuerpos de maestros, campesinos, activistas, estudiantes o médicos disidentes encontraban una tumba, una fosa anónima en las aguas del Pacífico. Son sujetos de carne y hueso, parte de nuestra memoria, parte de la historia de nuestro país, de la historia moderna de nuestro país, que de otra forma ponen ante nuestros ojos, ponen ante la mesa y cuestionan precisamente nuestro presente, de que en nuestro presente faltan muchos. Entre ellos, estos ejemplos y seguramente muchos más de quienes ya no están físicamente. Ante tales escenarios de violencia de Estado, de violencia legítima, y ante la incapacidad de organismos en procuración de justicia, ya sea para sancionar y atender a las víctimas de familiares de las violaciones de los derechos humanos, nacen las llamadas comisiones de la verdad en México. En una coyuntura en donde nos podemos dar cuenta, el Poder Judicial generalmente se convertía en un apéndice del Poder Ejecutivo, situación que no permitía juzgar de manera autónoma los crímenes de los diferentes agentes del Estado, convirtiéndose así en cómplices del terror oficial o de esta medianoche en la historia. Las comisiones de la verdad como organismos son organismos de investigación cuya finalidad es ayudar a las sociedades que han enfrentado situaciones
de violencia política o guerra interna para enfrentarnos o enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar crisis generadas por la violencia y evitar, como dice Adorno y Horkheimer, ¿no?, para que no se vuelvan a repetir. Dichas comisiones permiten identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad, como pueden ser las fuerzas armadas, la policía, el mismo poder judicial, por ejemplo. De esta manera se abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, hombres y mujeres, y proponer una política de reparación del daño. Una política de reparación del daño, sabiendo o siendo conscientes si es que puede ser reparable, e impedir que el terror y que las víctimas se sigan reproduciendo constantemente. Aunado a lo anterior, a las víctimas en este contexto también se les reconoce como sujetos de derechos con voz y voto. Es decir, incluso los muertos tienen voz, tienen derechos y son derechos pendientes y nos reclaman todavía, ¿no?, justicia. Hay una justicia pendiente respecto a sus muertes, a sus desapariciones, ¿no?, que en nuestro país son bastantes. Las comisiones no sustituyen la obligación del Estado de restablecer la verdad a través de procesos judiciales. Se trata de determinaciones de verdad complementarias, pues cada una tiene un sentido y un alcance propio, así como potencialidades y límites particulares, dependiendo del contexto del cual surgen y de los casos y circunstancias concretas que analicen. Podemos observar un espíritu de derecho a la verdad, el cual abre el camino a investigaciones significativas, representando un derecho humano, inclusive en contra del mismo Estado, en contra del mismo ejército, en contra del mismo poder judicial. En otras palabras, se busca un conocimiento pleno de las injusticias sufridas por las víctimas, sobre las sobre las personas participantes en ellas y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Asimismo, el derecho a la verdad también tiene una faceta especial: el conocimiento y la suerte y el paradero de las víctimas, lo cual implica un recurso masivo también a la ciencia forense en la búsqueda y la identificación de los cuerpos en caso de ser encontrados. Y esto también podemos abonar un elemento más con las madres rastreadoras en nuestro país. Acabo de estar en un evento en Culiacán, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con las sabuesos, las madres rastreadoras de Culiacán, que han y siguen buscando a sus hijos. Algunos los han encontrado restos, otros siguen durante muchos años buscándolos todavía. Es una experiencia dolorosa, es una experiencia trágica, pero fuera exactamente de las instituciones, ¿no?, fuera de cualquier institución del Estado o internacional, las mismas madres con sus propios medios salen por lo menos 2 veces a la semana a rascar en donde les dan algunos indicios en donde pudieran estar sus hijos, ¿no?, desaparecidos. Entonces, es una forma de buscar justicia, de reparar, de cerrar un ciclo, ¿no?, de cerrar un ciclo. Hay otro colectivo de mujeres en Coatzacoalcos, las buscadoras de Coatzacoalcos, que han hecho un colectivo con una poeta de Orizaba, no recuerdo el nombre, y han cultivado y han creado poesía y han creado narrativa. Son conscientes de que las búsquedas serán infinitas, serán por un largo tiempo, y que el arte les permite en cierto sentido desahogarse, les permite en cierto sentido por un instante apaciguar el dolor, pero solamente es un instante. El dolor y el sufrimiento que tienen es un dolor, dicen, que no se puede arrancar, que no se lo pueden quitar, y que el duelo
y la tranquilidad de ellos, de su comunidad, no va a estar tranquila mientras no encuentren a sus hijos vivos o muertos. Entonces, es otra experiencia, ¿no? También fuera de las instituciones. Y podemos enumerar una serie de acontecimientos en el país que de otra forma hacen de la historia moderna de México una historia de violencia, de tragedia, de desapariciones, de guerra sucia, ¿no? Que siguen expedientes abiertos, que algunos prescriben jurídicamente, que no en términos de memoria política, ninguna muerte, ninguna injusticia se cierra, ¿no? Para la memoria en términos políticos, ningún expediente debe ser cerrado. Basta solo un crimen para que esta memoria nos ponga en tela de juicio un presente que está montado sobre el sufrimiento, la desaparición de mucha gente. En los múltiples crímenes perpetrados por el Estado o por el crimen organizado, muchas de ellas víctimas inocentes, han padecido violencia de diversas formas. Aunque en los crímenes se disminuye la capacidad de memoria para imponer el olvido de nuestros muertos y desaparecidos, porque al final de cuentas también ellos forman parte de nuestro horizonte. Ante ello, las más de las veces encontramos silencio, indiferencia o simplemente capital político, números, estadísticas que sirven a las narrativas políticas de justificación de cierto estado de cosas. Nos convertimos en espectadores, dice Reyes Mate. El olvido, esta especie de consenso social según el cual hay que pasar la página, hay que hacer que todo siga con normalidad. Cierro cita. Ante esta afirmación, la pregunta de fondo que nos hacemos es, ¿qué representan las víctimas, los muertos y las muertas de la violencia de nuestro país para nosotros, para los gobernantes, para nuestra democracia? El riesgo es minimizar e invisibilizar los crímenes del pasado y del presente para seguir reproduciéndonos. Las víctimas no son estadísticas, tampoco el precio a pagar para encontrar la paz o la estabilidad social, ni un mero instrumento o retórica política. Son el reflejo de una fractura social en donde si no contamos con nuestros muertos, muy difícilmente podremos salir de la situación de la violencia vivida. Por eso, su testimonio es fundamental. Las ausencias, los restos, los cuerpos son huellas, son testimonios de la falta de justicia en México, pero también son un impulso de protesta moral y política. Las víctimas son los principales testigos, son una forma de interpelarnos para que ocupen un lugar en nuestro espacio público. Es cierto, nuestras víctimas se han hecho más visibles y en ese sentido, como sociedades democráticas, estamos obligados moralmente a reparar lo que podamos reparar, a respetar el sufrimiento y el dolor de los familiares, a acompañarles en su duelo. Pero eso no es suficiente. Las víctimas tienen una significación política, es decir, cobran sentido cuando el daño causado a los otros es en esencia una injusticia. Creo que esta idea de una u otra forma pone un poco lo que intentamos decir en esta charla. Siempre que haya memoria, siempre que haya un indicio, un vestigio, ¿no? Existe la posibilidad de un expediente abierto, de una injusticia sufrida, no solamente la víctima, sino también la familia. Es decir, un desaparecido, un familiar, un conocido que sufre o que ha sufrido las violencias estructurales de nuestro país, pues también fractura el espacio, nuestra comunidad. Y el duelo no solamente es un duelo individual o familiar, es un duelo en comunidad. Y tenemos que acompañar en ese duelo. Es decir, la justicia no solamente se repara cuando se apresan a los posibles responsables. La justicia también es la reparación con la familia, el acompañar a la familia en ayudar en lo que se pueda ayudar y en reparar lo que se pueda reparar.
Las víctimas ponen en cuestión a nuestro presente. Ellas son los últimos testigos de una memoria que interrumpe violentamente nuestra democracia. Contrariamente, en una sociedad como la nuestra, o se trata de poner punto final a estas cuentas pendientes o de canjear las injusticias por la normalidad. Aquí no pasó nada. O construimos verdades históricas. Reconocemos tanto los muertos como los vivos son ciudadanos con derechos. Pero curiosamente los muertos no tienen una significación política para las democracias modernas. Políticamente son solo fantasmas de un pasado que quiere archivarse y silenciarse. Ellas son espectros para los verdugos, pero para nosotros son una exigencia moral de la cual nuestro presente y futuro se apoyan. Esto es así. Si queremos una sociedad distinta y sobre todo una sociedad en donde no se reproduzca la violencia una y otra vez, tenemos que tomar en cuenta a los que ya no están. Benjamin decía, ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Y este enemigo, ¿no? Anda suelto todavía. Y este enemigo sigue todavía vigente. Y en este caso, tiene que ver con la violencia. Theodor Adorno afirma que el deber de la memoria entonces consiste en reorientar el pensamiento y la acción para que la barbarie no se repita. Es decir, las víctimas juegan un papel importante porque aportan al conocimiento de nuestra realidad en términos epistemológicos y supone el dolor material y espiritual y el sufrimiento sentido por la víctima y por la familia como condición de verdad. El sufrimiento, la ausencia es una condición de verdad también en términos epistemológicos. Una verdad referida a la realidad en la cual nos encontramos nosotros. Ellas vieron algo, las víctimas vieron algo. Ellas son testigos de una historia de violencia que nosotros contemporáneos no percibimos, lo cual implica que su mirada forma parte de nuestro mundo y sin ella nuestro mundo estaría incompleta. Es decir, las víctimas, inclusive los que han regresado, nos muestran el otro lado de lo que nuestro país vive. Hasta aquí podemos afirmar entonces lo siguiente. La memoria tiene un poder político, moral, tiene un poder cognitivo. Ella hace alusión a huecos o vacíos. La memoria tiene un poder de poder mostrar precisamente esos vacíos y el poder de cuestionar la facticidad, la realidad, lo dado. Al mismo tiempo cuestiona nuestro mundo presente. Los que no están, los espectros, nos proporcionan el lado oculto de la realidad, aquella privada de significación hermenéutica, a saber, la experiencia y el significado del dolor y el sufrimiento. Las víctimas ven violencia y muerte, por eso su mirada es esencial para comprender la complejidad de la realidad. Algo nos dice Elie Wiesel al respecto. Las sombras de la pared y sobre los rostros no son las mismas. ¿Qué implica el olvido? ¿Qué implica hermenéuticamente el olvido? Pues el olvido en un primer momento implica la muerte absoluta. No solamente la muerte física. Perpetramos un doble asesinato. Por un lado, la muerte física y en un segundo momento, la muerte hermenéutica. Implica también banalizar la injusticia causada a cada una de ellas, con lo cual también el sufrimiento de sus cuerpos se banaliza, razón por la cual sus muertes son una injusticia. Lo otro, el olvido es una inmoralidad política, porque muchos de los crímenes se consideran accidentes de la historia o daños colaterales y los expedientes acaban cerrándose. Reyes Mate nos dice, la inmoralidad del olvido consiste en ese desprecio a la ausencia, como si no fuera significativo para la comprensión de nuestra realidad. Cierro cita. La memoria entonces es una exigencia moral con carga política y recordar es un imperativo moral, dice Adorno. Es pensar otra vez la política y la moral para que las víctimas de la violencia no acaezcan una y otra vez. Ello es una forma de hacer justicia.
Muchos testimonios de los sobrevivientes de la violencia buscan el reconocimiento a las injusticias sufridas y no solo apelan al recuerdo piadoso. En ese sentido, recordar, rememorar, es afirmar la actualidad de la injusticia pasada. Y en México son muchas. Por eso consideramos que la memoria reabre y mantiene vigentes todas esas injusticias hasta hoy que no han sido saldadas. Su tarea es mantenerlas vigentes, hacerlas visibles. Traducido políticamente, sería desvelar que nuestra supuesta normalidad y que nuestra supuesta estabilidad social estaría construida por espectros, cadáveres desaparecidos, sobre injusticias pasadas cuya vigencia ahora se proclaman como una deuda. Lo planteado puede ser un inicio, exigir a través de las víctimas de la violencia responsabilidad y respuestas a las preguntas y demandas que nos hacen aquellos cuya existencia dependen de nuestra memoria o de la memoria de los familiares. Hacemos alusión a la memoria moral, aquella que no celebra triunfos, sino conmemora a las víctimas. En ese sentido, somos nosotros quienes podemos anunciar la vigencia de una injusticia pasada y vivir en duelo mientras no se salde. Agamben dice que los auténticos testigos, los testigos integrales, son aquellos que no han brindado testimonio ni hubieran podido hacerlo. Cierro cita. Los sobrevivientes no son los testigos auténticos, solo representan una parte de la totalidad de las víctimas. Incluso podemos decir que los sobrevivientes traen una lengua que es incomprensible en nuestro contexto. Es la lengua de los secuestrados, es la lengua de los torturados, es la lengua de los mutilados, es la lengua de los sobrevivientes. Por esta razón, dice Levi, son los hundidos, los legítimos testigos, son a los que esperamos, aunque sabemos que no regresarán, porque los muertos no regresan, y sin embargo, benjaminianamente los seguimos esperando. Tal actitud moral y política nos lleva a repensar los problemas de nuestro mundo, sobre las violencias provocadas en México. De una u otra manera, saber y hacer son tareas fundamentales frente a la hostilidad que vivimos y padecemos. La justicia, entonces, no es un asunto de reflexión política, es el fundamento moral de una sociedad, porque las sociedades modernas, democráticas, se legitiman en principios de derechos y de justicia. No obstante, dentro de la concepción moderna del mundo, las víctimas del pasado no tienen ninguna consideración porque a la justicia moderna y a su política solo le interesan los vivos, los presentes, no los muertos, los ausentes o desaparecidos. En ese sentido, no se ven las injusticias pasadas, no interesan derechos vigentes de los que no están. Los crímenes prescriben y los derechos caducan. Los expedientes se cierran. La política de los vivos supone que los muertos ya no están, ontológicamente ya no son solo los vivos quienes pueden asumir responsabilidades y pueden cambiar las cosas. De esa forma se hace invisible a las víctimas de manera histórica, moral y políticamente. Actitud característica de la modernidad es dar la espalda al pasado para construir un presente progresivo sobre el silencio de la injusticia. Inclusive, aquellos que regresan con una lengua extraña, con una lengua que no comprendemos porque es una lengua de los que han sido violentados, torturados, martirizados, violentados en su integridad. Inclusive ellos pueden decir, ¿no? Inclusive ellos pueden decir, aquí fue. Ellos son. Eso lo pueden ver ellos. Seguramente nosotros no lo podemos ver, pero ellos tienen esa posibilidad de mostrarnos precisamente que aquí fue y ellos
y ellos fueron. No solo entonces se trata de pedir justicia, para ir un poco cerrando el textito, no solo se trata de pedir justicia bajo la autoridad de normas abstractas, sino de poner en duda cualquier norma que suponga hacer daño a otro. No solo es aplicar la ley para lograr el castigo a los victimarios, sino también que la justicia permita la reparación a las víctimas y a la familia. Lo dicho no apela a la impunidad del victimario, sino a mirar de otra forma las prioridades de la justicia. Es decir, no solo se trata de aplicar el derecho, sino de cuidar y atender a los individuos concretos, a los daños causados a las víctimas y a sus familiares. Sabemos, la justicia inclusive y la memoria no nos salvan físicamente, no pueden devolver la vida a nuestros muertos. Esto se logra hermenéuticamente dándole significado a sus muertes, dándole significado moral y político, pero no podemos vivir indiferentes como si no hubiera pasado nada. Rememorar entonces supone salvar el sentido de la muerte al explicar los daños causados a los otros como injusticias pendientes. Lo importante es no dejar los rastros de las múltiples violencias en el olvido, debido a que la memoria no sería posible y el silencio y la injusticia se impondría. Sabemos que la memoria es un hilo delgado que mantiene la continuidad de la historia de una familia, de una comunidad, de un país, pero también es una lucha por la justicia y la verdad, una lucha contra la impunidad y contra el olvido. Es un reclamo por seres ausentes, de vidas concretas, muchos de ellos cuerpos sin identidad, sin nombres, cuerpos ocultados en fosas clandestinas. Dijera Samuel Beckett, son los innombrables. O como dice Giorgio Agamben, ¿no? Son nuda vida, vida desnuda, meras cosas. O como dice Achille Mbembe, ¿no? Son simplemente desechos, ¿no? Cuerpos sin cualidad y sin derecho alguno. Se trata entonces de hacerse cargo de lo que todavía resta de lo humano después de la experiencia de lo inhumano. Tal vez algo todavía sigue vivo entre tantos muertos y muertas, desaparecidos y desaparecidas. Arturo Aguirre llama, por ejemplo, a la fosa clandestina un espacio doliente. Ese espacio doliente donde se ejecuta una furia diseminada, un límite de nuestra humanidad el día de hoy. La fosa como un punto de oscuridad en donde no se ve nada más, donde de manera ilegal y de manera secreta se ejerce el poder de desaparecer. Es un espacio en donde se han violado derechos humanos, donde igual se han apropiado del poder de ocultar y o dar muerte con la complicidad del Estado, a veces por omisión o por su participación directa. Cierro. La memoria entonces es el inicio de un proceso que se consuma en una posible reconciliación, pero también es señal y condición de una sociedad distinta. Es un trabajo de problematización, de participación y reflexión política sobre la visibilidad de las víctimas desde la responsabilidad moral y no desde la instrumentalización política. Enunciado de otra manera, es una posibilidad del reencuentro con nuestros muertos, con nuestros espacios, con nuestra comunidad. Igualmente lo afirma Elie Wiesel. Olvidé que nunca se debe permanecer como espectador, que no se tiene derecho a mantenerse aparte, a guardar silencio, a dejar que la víctima luche sola contra el agresor. Y diríamos, no solamente las víctimas, sino las familias. En suma, hacer duelo es enfrentarse a la responsabilidad del pasado. El Estado mexicano y nuestra sociedad tendrá que hacer este reconocimiento, saber rememorar y hacerse responsable. La memoria como justicia y verdad tiene como objetivo el nunca más, porque una política de la memoria debe dar la verdad, la justicia, el conocimiento y, si es posible, la paz. Pues bueno, le dejaría con estas pinceladas de estas ideas y de estos demonios que nos circundan para poder platicar. Muchas gracias por la escucha.
Muchas gracias a ti, José Antonio. Ha sido una exposición, la verdad, muy conmovedora y como creo que lo que ha caracterizado tu exposición esta tarde ha sido como justo las pinceladas poéticas por un lado y por otro lado como la conmoción, que me parece que es algo muy importante porque de pronto quienes nos dedicamos a los derechos humanos, a temas de justicia, tal, desde la academia, quizás de pronto por tanto dolor, quizás de pronto no sé, como por continuar con el trabajo, como que no sé si hacemos a un lado como esa parte emotiva y esa parte, pues sí, emotiva, sensorial del tema de los derechos y en este caso, pues del tema de las violaciones graves a derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad. Te agradezco mucho, yo me quedo muy conmovido. También con varias preguntas, veo que nadie se ha animado todavía en el chat. Si te parece, empiezo yo con una y a ver Claro que sí, ¿no? Un placer, un eh, gusto. qué va pasando. Bueno, tú mencionabas esto del nunca más y hay como tristemente es algo, todo el tema de las desapariciones es algo que nos une con América Latina, ¿no? Tenemos como Ujú. muchas cosas de unión, pero esta es una como muy especial. Pero México ha tenido un proceso como muy distinto o qué decir, no sé si proceso sea el mejor término, pero ha afrontado el tema de la desaparición de forma muy distinta, como lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en Colombia, como lo ha hecho Chile. Ujú. Muchos de esos países Uruguay, ¿no? Muchos de esos países con comisiones de la verdad establecidas ya desde hace mucho tiempo y como con resultados muy concretos, muy visibles de esas comisiones. Uno es ese nunca más, que es el reporte de la Comisión Argentina. En el caso mexicano ha sido un poco más extraño, ¿no? O más difuso. Las comisiones de la verdad no han tenido este tipo de documentos. No es que no haya habido documentos, ¿no? Sino que los documentos que han emanado de las comisiones de la verdad mexicanas no han tenido ese impacto como de identidad nacional que puede haber tenido el Nunca Más o que puede haber tenido el juicio a las juntas en Argentina. Ahora hasta hay una película en el cine sobre eso, ¿no? En fin, eh, entonces, por un lado, quisiera preguntarte, como tú cómo valoras la experiencia mexicana respecto a otras experiencias que tenemos cerca. Y otra pregunta relacionada con esto es, hace poco hablaba con una colega chilena que vino acá a México un tiempo a hacer su maestría y su doctorado y se dedicó justamente al tema de las desapariciones. Y ella me comentaba como que estaba interesada como en la investigación sobre el cambio de perfil de la desaparición, ¿no? O sea, hay un perfil de la desaparición en México en los 60s, en los 70s, que es eminentemente político, que tiene que ver con la violencia del Estado, con ese tipo de represión. Y pues vamos, como por poner una fecha que no es necesariamente precisa, eh, a partir de los 2000 para acá, el tipo de desaparición en México ya no solo tiene que ver con eso, sino tiene que ver con todo esto que tú has descrito muy bien de la criminalidad. Y entonces yo quisiera preguntarte eh, como en esta idea de políticas de la memoria, las comisiones de la verdad han sido un mecanismo en general, desde mi perspectiva, corrígeme si me equivoco,
diseñadas para la desaparición, digamos, la desaparición con fines como exclusivamente políticos o con no fines, sino motivaciones exclusivamente políticas y exclusivamente como de eliminación del adversario político. Eh, esas comisiones de la verdad requieren como un rediseño para el tipo de desaparición que tenemos hoy o no, o digamos que se puede operar con el mismo diseño atendiendo una nueva realidad. Básicamente esas dos cosas, perdón, fueron un montón, ¿no? Pero las que quieras y puedas responder, José Antonio, muchas gracias. No, gracias, Octavio, por las preguntas, porque eso seguramente, estoy cierto en ello, que me va a permitir seguir hurgando en este tema, ¿no? Yo creo que has puntualizado cosas importantes y que ya en cierto sentido coincido contigo en algunas, coincido mucho contigo. Quisiera empezar por lo primero que dices, ¿no? Un poquito esta beta tal vez literaria que luego a veces se me da, poética, la palabra poética que también siento que tiene una fuerza argumentativa, algo así como este ejercicio benjaminiano en sus test de filosofía y la historia, ¿no? El discurso teológico le da fuerza política, ¿no? A sus tesis de filosofía y la historia. Y siento que, que este logos poético, que esta palabra poética es otra forma de evitar el mundo, es otra forma de cuestionar el mundo, y es otra forma precisamente de decir verdades, ¿no? De mostrar, hacer visible cosas. Por eso apelo mucho a la literatura, que bueno, el gremio a veces es muy receloso de cómo debe hacerse filosofía, si eso es literatura o qué cosa hace uno. Pero bueno, eso es lo que de una otra forma es un estilo muy particular que he cultivado. Sí, yo creo que los procesos vividos en Sudamérica, como bien mencionas en los países como Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Y respecto a México, que han tenido, digamos, en este aspecto de la desaparición y que han tenido cierto impacto y ciertos logros, por ejemplo, ¿no? Sí es distinto, digamos, de las características propias de nuestro país. Yo creo que sí, no podemos tasar con la misma tijera o medir con la misma regla, la misma experiencia, porque de una u otra forma son experiencias distintas. Compartimos una historia común, ¿no? Compartimos una historia común, pero sin embargo dice que, sin embargo, hay elementos que nos permiten pensar esta situación de manera distinta. Y sí, yo creo que en el caso de México, eh, eh, yo creo que no ha tenido el impacto y no ha tenido el eco suficiente para poder tener alguna incidencia concreta y real y que sobre todo responda a las necesidades propias de nuestras circunstancias, ¿no? Y sobre todo con el tipo de sujetos, ¿no? Que están involucrados en eso, como bien dices, que tiene que ver con el segundo comentario. Si bien es cierto, en un primer momento, toda esta cuestión de la desaparición en los 70, ¿no? Toda la guerra sucia, pues tiene una finalidad política, ¿no? Tiene una finalidad política. Y yo creo que a partir del 2000, como bien dices, exactamente el sentido ya es otro. Ya no puede ser exclusivamente político el asunto, sino están inmiscuidas un tipo de situaciones ahora con este actor político, querámoslo o no, que es el crimen organizado, que juega un papel fundamental dentro de otro Estado. Entonces la finalidad es otra, ¿no? Tiene un sentido totalmente distinto. Y es exactamente lo triste, ¿no? Un poquito con los informes, inclusive del propio grupo interdisciplinario que estuvo con el caso Ayotzinapa, ¿no? Y las mismas fricciones que hubo con el gobierno mexicano anterior, ¿no? Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues precisamente parecían incómodas, ¿no? En el sentido de, de que no querer aceptar y no querer un poco, en cierto sentido, asimilar precisamente los resultados de esas búsquedas, ¿no? Los resultados de las investigaciones de manera distinta, donde inclusive la ciencia forense juega un papel fundamental, ¿no? Sí seguía todavía un estado riguroso que impone una narrativa, que impone una verdad contra, ¿no? Este tipo de especialistas. Y yo creo que las experiencias sudamericanas son un referente importante. Claro que sí, tendríamos que hurgar
de manera más profunda en cada una de ellas para ver cuáles han sido los impactos y qué se ha logrado para poder evaluar lo poco o mucho que hemos logrado en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y en ese sentido son valiosas y yo creo que en México estamos iniciando un proceso, ¿no? Con las comisiones de la verdad que en algún momento pues eran parte fundamental o eran una parte del Poder Judicial, o sea, la autonomía no existía, ¿no? Entonces, servía para legitimar un estado de cosas, servía para reproducir un estado de cosas, para decir aquí no pasó nada. Y yo creo que precisamente eso es un poco lo que también está en juego, la autonomía de estas comisiones de la verdad, la credibilidad de las comisiones de la verdad, sobre todo, y precisamente la atención ahora a este tipo de sujetos ahora que no necesariamente son perseguidos políticos o son disidentes políticos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Inclusive un poquito con esa experiencia de las rastreadoras, que son colectivos sociales, ¿no? Que no tienen en muchos casos apoyos y con sus propios recursos salen a buscar, ¿no? Salen a rastrear, pues al final de cuentas también ellas son objeto de desaparición, son objeto de violencia y no son perseguidas políticas. Tienen una finalidad distinta, pero en ese sentido, tanto del Estado como del crimen organizado son amenazadas de muerte y están amenazadas de muerte. Abiertamente lo dicen, ¿no? Su finalidad es otra, encontrar la verdad. Y en el fondo encontrar a sus hijos, que no tiene nada que ver con cuestiones políticas. O las mismas situaciones de las luchas internas de los mismos cárteles, pues es una lucha por la guerra de plazas, ¿no? Por a ver quién tiene el poder y quién reina una cierta plaza, pues bueno, en esa lucha interna, pues tampoco son perseguidos políticos, es una lucha de poder, una lucha de poder, ¿no? De mercado, decir, habría que decirlo, de mercado, de distribución y reconocimiento y de poder de un territorio, ¿no? Es un poder dentro de otro poder. Y desafortunadamente parece que es más efectivo que el poder del Estado, ¿no? Que es más organizado, más bien armado, ¿no? Y digamos, con mucho poder en muchos sentidos. En ese sentido, creo que el sentido de estos hombres y mujeres desaparecidas tienen otra significación dentro de un contexto totalmente distinto, ¿no? Los daños colaterales de San Felipe Calderón de Jesús, ¿no? Haya sido como haya sido, ¿no? Daños colaterales, no son asesinatos, ¿no? Son daños colaterales, por ejemplo. Entonces vivimos con una situación, una explosión de una situación del crimen organizado que ha explotado y ha diversificado inclusive diversas formas de hacer desaparecer y diversas formas de asesinar, ¿no? También son prácticas que de una otra forma se han ido mostrando cada vez en el ámbito público y que, bueno, rompen con ciertos paradigmas del pasado y rompen con otras experiencias de otros países que tienen que ser pensados y que tenemos que pensar cuáles son las categorías, ¿no? Las categorías que nos permitirían entender este tipo de violencia que vivimos, este tipo de desapariciones que vivimos. Y en ese sentido, sí, exactamente esta posible política de la memoria que implica una política de los vivos, pero también de los muertos, ¿no? Es decir, también los muertos son parte de los proyectos políticos de una nación. Si no incluimos a los que no están, a los muertos, a las víctimas y desaparecidos, no podremos plantear proyectos políticos verdaderamente de reconciliación y de paz, porque lo que hacemos es dar carpetazo, ¿no? Cerramos los expedientes, no pasó nada, y el riesgo es precisamente seguir reproduciendo lo mismo. Por eso sí, habría que repensar, rediseñar precisamente estas comisiones de la verdad, atendiendo a las circunstancias concretas, al contexto mexicano, con este actor fundamental que es el crimen organizado, ¿no? En la época contemporánea, y sobre todo a los sujetos, hombres y mujeres, que están en medio de este tejido y que desafortunadamente víctimas, ¿no? O no víctimas, están precisamente en este proceso de muerte, de masacre y desaparición. Por eso sí habría que repensar teóricamente, metodológicamente, ¿no? La finalidad y el tipo de sujetos y las formas de cómo se lleva a cabo esto. Pero sí, en ese sentido concuerdo contigo, tal. Muchísimas gracias, José Antonio. No sé si alguien más tenga
tenga preguntas, comentarios, para el doctor. Recuerden que son oportunidades como pocas en nuestro semestre. El tiempo se va como agua. Ya casi es la última sesión. Entonces, digo, yo creo que hay que aprovechar que José Antonio nos está dando su tiempo y su exposición acá. ¿Alguien más? Sí, disculpe, yo tengo una pregunta, Adelante, por favor. un comentario. Yo creo que también el caso de México con respecto a las experiencias de Latinoamérica en su transición democrática debe entenderse desde el tipo de dictadura presidencial que nosotros tuvimos. Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho pusieron algunas reglas específicas para el tipo de presidencia que íbamos a tener. Reglas no escritas, pero que se acataron al pie de la letra. Una de ellas fue poner presidentes civiles. A Ávila Camacho le costó demasiado hacer un acuerdo con el ejército que derivó en la creación de la Sedena para poder sacar al ejército revolucionario de la presidencia, ¿no? Otra de ellas fue la no reelección, otra de las reglas fue el hecho de no poder tener parientes directos como sucesores, y la cuarta regla que los priistas respetaron al pie de la letra, fue no opinar de los presidentes que estuvieran en turno. Regla que ahorita los dos presidentes de alternancia, expresidentes de alternancia que tenemos, pues no han seguido. Entonces, realmente yo creo que el salto justamente de las comisiones de la verdad en México intentaron instalarse, ya el doctor José Antonio me corregirá, en las épocas de Vicente Fox. Vicente Fox intentó instaurar estas comisiones, fueron realmente muy poco fructíferas para las víctimas, porque así como no era también lo mismo enfrentarse a un dictador que tenía una misma cara que a todo un sistema que se construyó de una presidencia imperial rotativa de cada 6 años y con todas las características que cada periodo también pudo haber llegado a tener, porque bueno, México como tal vivió una presidencia de partido. Mi pregunta para el doctor sería en específico con respecto a si está de acuerdo con la intromisión de el Estado en estas comisiones de la verdad, como de la comisión de Ayotzinapa, que propiamente está formada o dirigida por la subsecretaría que maneja Encinas, y que bueno, que es la Subsecretaría de Población y Derechos Humanos, que depende a su vez de la Secretaría de Gobernación y que depende de la Presidencia de la República. Varias de las comisiones de la verdad, pues en los ejercicios latinoamericanos fueron comisiones ciudadanas, ¿no? Que propiamente se dedicaron a investigar los hechos también para asegurar cierto nivel de imparcialidad, claro, con apoyo y vigilancia del gobierno o del nuevo sistema entrante, ¿no? Pero no tan inmiscuido como estamos viendo ahorita en la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Entonces la pregunta sería esa, ¿es sano o qué opinión le parece el hecho de la intromisión tan directa del Estado en las comisiones de la verdad? Ok, muchas gracias, Antón. Sí. Sí, muchas gracias por el comentario. Bueno, sí, has hecho puntualizaciones respecto a esta transición democrática en nuestro país, respecto a los presidentes, ¿no? Y bueno, yo creo que últimamente podríamos discutir si es una alternancia, si es un cambio de régimen, si es una transformación, eso es lo de menos, y el dimes y diretes entre ellos mismos, ¿no? Yo creo que precisamente eso que comentas tú, precisamente es el asunto de fondo respecto a las comisiones de la verdad, ¿no? El asunto de la autonomía, de la independencia de las investigaciones que implicaría, digamos, ¿no?
la no intromisión del Estado. Ok, el Estado tiene una responsabilidad institucional, precisamente, con estos crímenes, con estas desapariciones, con la violencia que sufre el Estado mexicano, o lo que queda de nuestro Estado mexicano, ¿sí? Pero las comisiones de la verdad serían un elemento complementario que requiere de autonomía, para definir precisamente las formas de cómo investigar y las finalidades precisamente que se pretenden. Y en ese sentido, ¿quiénes deberían estar involucrados en las comisiones de la verdad? Pues precisamente los afectados, ¿no? De estas violencias y de estas desapariciones. Por ejemplo, no solamente para el caso de Ayotzinapa, para los múltiples casos que hay pendientes en nuestro país, porque los familiares simplemente son los receptores de lo que se va investigando, ¿no? Son aquellos que se les informa qué se está haciendo, qué avances tienen, pero no hay una participación directa como actores de la sociedad, ¿no? Como parte, digamos, fundamental de estos procesos, de estas comisiones de la verdad, pues no están inmiscuidas. Y yo creo que precisamente, ¿no? La sospecha siempre está entre la alianza, ¿no? De las instituciones del Estado respecto a las comisiones de la verdad. Parece siempre sospechoso en el sentido de que el Estado siempre está construyendo narrativas, siempre está construyendo verdades, siempre está construyendo investigaciones, siempre está buscando información, no torturando, buscando información, ¿no? Para construir una verdad, ¿no? Y yo creo que esa es ahí precisamente, y es el ejemplo claro con la investigación pasada del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Cómo las investigaciones se fueron por otro rumbo, pero pensadas desde el Estado, pensadas desde el gobierno. Y es precisamente, yo creo que el asunto de fondo, ¿no? La autonomía de las comisiones de la verdad, como un elemento fundamental, complementario, que abona a las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Y en donde los partícipes y los afectados y no afectados de esta situación, que nosotros de una otra forma, directa e indirectamente, también somos víctimas, como decía en mi texto, las violaciones a derechos humanos, las desapariciones, los asesinatos, no solo afectan a los ausentes, no solamente afectan a la familia, afectan a una comunidad, rompen una comunidad. Y el duelo no solamente es un duelo familiar, es un duelo comunitario, es un duelo de una sociedad, ¿no? Que no tiene tranquilidad y que en ese sentido busca la verdad de manera alternativa a las instituciones y de manera alternativa a las instituciones del Estado. Y en ese sentido coincido contigo, pero también debe haber comisiones para todos los casos, ¿no? Para todos los casos y para todos los crímenes que ha habido en nuestro país en la historia del México moderno, por ejemplo, ¿no? Pensemos un poquito en el caso Tlatelolco 68, todavía hay injusticias pendientes, hay responsables, bueno, algunos ya se están yendo, ya se fueron, ya se fue el último, creo, ¿no? Echeverría, pero todavía hay responsables y hay pendientes. Y en ese sentido, yo creo que tendríamos que, un poco lo que platicábamos con Octavio, pues sí, repensar y reproblematizar el sentido, ¿no? Y la forma de organización y la forma de cuál sería el papel de las comisiones de la verdad en nuestro contexto mexicano, en un contexto mexicano donde el crimen organizado, por ejemplo, cosa que no existía en otros países, o en España inclusive con la dictadura franquista, pues no existía, ¿no? Es decir, inclusive en España siguen habiendo todavía fosas clandestinas por abrir. Hay documentales, hay películas también a propósito, que las madres de noviembre, por ejemplo, ¿no? Las que siempre el 1 de noviembre van a las tumbas a rememorar, pero también a reclamar para exhumar los cuerpos todavía, para hacer posible que esos cuerpos descansen en el hecho que la familia y la comunidad quieren. Pero yo creo que tendría que ser Ayotzinapa, tendría que ser Tlatlaya, tendría que ser el Halconazo, tendría que ser Tlatelolco, los Levarón, etcétera, etcétera, y todos. Es decir, para la memoria, en términos políticos, basta solo un crimen, basta solamente una desaparición, basta, ¿no? Una violación a los derechos humanos para que las injusticias, digamos, sean, digamos,
se pongan en tela de juicio el estado de cosas y permita precisamente, ¿no?, la reparación del daño y que los expedientes jamás se cierren y que no vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que ese es el asunto de la autonomía, la posibilidad de que las comisiones de la verdad puedan actuar de manera autónoma, pero involucrando inclusive a los propios afectados, ¿no? El Anton. Muchas gracias, José Antonio. Antón, bueno, tiene como muchas aristas, muchos lados esta discusión, esto que subrayaban de la experiencia mexicana. Es cierto, nuestra experiencia política es distinta, no por ello menos dolorosa o menos escalofriante a la de las dictaduras militares uruguayas, brasileñas y bueno, chilenas, etcétera, ¿no? Prácticamente creo que todos los países de América Latina, salvo nosotros, este, pasaron por una dictadura militar en el siglo XX. La verdad, ahorita no me viene a la mente ni uno solo que no haya pasado por eso, quizá Venezuela, ¿no? No lo recuerdo. Eh, y esa experiencia política parece impactar directamente en cómo procesamos, en cómo vamos trabajando sobre esto. Mi impresión, no sé si sea la misma tuya, José Antonio, es que parece que vamos como ya muy tarde, ¿no? A o sea, cuando se te empiezan a acumular casos que ya, que ya rondan los 60 años, pues bueno, las pruebas, o sea, las pruebas, la evidencia, todo aquello, pues, que te permitiría esclarecer la verdad, que es parte fundamental de tanto de la justicia como de la reparación, pues empieza como a desvanecerse. Vamos, no quiero que con esto se entienda que todos los demás países latinoamericanos ya como que lo lograron, ¿no? O sea, muy por el contrario, ahora que José Antonio mencionaba lo de España, pues en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ni se diga, ¿no? Sigue, hay como enormes deudas. La diferencia que percibo es que parece que algunas comisiones de la verdad, pienso especialmente en la de Argentina y la de Chile, han tenido una presencia en el debate nacional mucho más fuerte que las mexicanas, ¿no? Y en efecto parece que las mexicanas han estado mucho más atravesadas por el poder en turno que, o sea, que ha faltado, ¿no? Como eh, una apropiación, bueno, no sé, más bien ahí yo preguntaría, es una percepción, Antonio, respecto a lo que estaban diciendo, ¿ha faltado como apropiación ciudadana de estos procesos? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Los hemos visto con mucha desconfianza porque vienen del poder y no entramos? O los problemas han sido tan dispersos que no los sentimos como nuestros. Esa es otra cosa que se me ocurre, ¿no? Al vuelo, que eh, eh, una dictadura, las dictaduras militares de las que hablábamos, pues fueron eventos dramáticos que se hacían sentir desde el centro de un país a toda su población de manera más o menos homogénea, es decir, era como una misma violencia hacia todos, hacia todas. Acá hemos tenido diferencias sustantivas respecto a la violencia contra las guerrillas en el sureste, en los 60s, en los 70s o antes, la violencia no sé, contra los médicos en los 50s, contra los estudiantes en los 60s, y ahora como toda esta otra violencia, como digamos,
llamémosla así, ¿no? Como no tengo un mejor nombre, como la violencia de la alternancia, ¿no? Ese es como otra. Eh, no sé, o sea, ¿qué pasa? La violencia es muy dispersa y por eso no llega a ser un proceso nacional. eh, eh, no sé, José Antonio, si te suena lo que digo un poco como para reflexionar. Y una pregunta así, ahí sí más específica que tenía, tú hablabas hace rato de que el crimen organizado es un actor político, nos guste o no. Y en ese sentido pensaba yo que su violencia o sea, como extrapolando un poco o utilizando tu afirmación, me parecería que su violencia en ese sentido también es política, nos guste o no, ¿no? A pesar de que haya muchos otros factores. Pero entonces, ¿cómo podríamos políticamente caracterizar esa violencia? Es como parte de una necropolítica, es como parte de una exacerbación neoliberal en el que ya hasta el cuerpo es el cuerpo es una mercancía. No sé, como intento pensar un poco al vuelo, a lo mejor estoy diciendo cosas no demasiado congruentes, pero a ver si nos ayudas, José Antonio. Más bien nos vamos a ayudar todos, Octavio. Porque como bien dices, son muchas cosas, son eh, muchas aristas que están involucradas en esto que tenemos que ir esclareciendo, ¿no? A propósito de lo que mencionaba Antón, que bueno, sí, no toqué nada y tú lo comentaste también, que tiene que ver con esta experiencia, pues sí, ¿no? De España o de América Latina, de las dictaduras militares, ¿no? Yo creo que es una experiencia también trágica, dolorosa y seguramente una experiencia límite que no desamerita o que no implica que nuestra situación que vivimos también no sea dolorosa, no sea trágica, pero tiene exactamente un distintivo respecto, ¿no? a, la, a las dictaduras de América del Sur. Una violencia distinta que de una otra forma ha dejado rastros y ha dejado huellas y que nos permite seguir pensando precisamente qué hacer con con estos casos que, como bien dices, tienen mucho tiempo y que está el peligro de decir, pues ya no tenemos evidencia para mostrar, ¿no? Quiénes fueron los victimarios, quiénes son los culpables y poder, por lo menos jurídicamente hablando, determinar quiénes son los culpables, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, yo pensaría también un poco complementando esta idea que tú manifestaste, bueno, si bien es cierto, la memoria, digamos, de una otra forma, no tendría elementos en el sentido más que a través de la rememoración, la recordación e inclusive el propio testimonio, si todavía lo hay, en las narraciones de los testimonios, ¿no? La posibilidad de todavía tender ese hilo tan delgadito con eso acontecido. ¿Y por qué lo comento? Porque ahora después de este texto a lo que voy, hay un pendiente que tengo con mi señor padre. Él fue militar en los 70s, sabe mucho de estas cosas. Es un tema que no he tocado con él, es un tema que no hemos platicado. En algunas ocasiones ha contado cosas, el iceberg un poquito, de lo que él vio, de lo que él seguramente también participó. Pero la segunda parte de esto es precisamente hablar de las formas de desaparición, ¿no? De los 70s y los 80s por parte del Estado, por parte del ejército, ¿no? Ahí va a ser una experiencia interesante que tengo que asimilar y que tengo que ordenar conceptual y metodológicamente hablando, a ver si se deja, a ver si quiere. Entonces, en ese sentido, la memoria, siendo un hilo tan delgado, ¿no? Tal vez no necesitaría necesariamente evidencia física para decir aquí hubo una injusticia, ¿no? El hecho de rememorar, recordar, dice, bueno, sí, jurídicamente no podemos determinar al culpable, pero sin embargo aquí sigue algo pendiente, algo vigente que no debe ser cerrado, ¿no? Que hace falta.
y que nos muestra el otro lado de nuestra realidad, el otro rostro oculto que ha, desde la historia moderna de México, ¿no? Está presente precisamente ahí. Y tal vez por eso, bueno, un poquito con estas inquietudes, también tratando de hilar algo coherente, ¿sí? Con las inquietudes que tienes, tal vez vemos procesos que, que rompen precisamente con esta conciencia histórica de lo que representa la historia o la memoria de nuestro país. Yo creo que por eso tal vez puede ser que estos procesos, que estas luchas, que estas resistencias, que estos crímenes, ¿no? No los sintamos tan nuestros, por ejemplo. No sean parte de nuestro horizonte histórico porque lo vemos tan lejos y lo vemos como una parte, por un lado, con una desconfianza total, donde precisamente el Estado siempre ha jugado sus cartas, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, que son ya mayores de edad, 20 y tantos años, y hay cosas que pues no tienen en su referente, en su horizonte histórico, ¿no? Que no son parte de esa historia, que no se sienten parte de esa historia, y por eso tal vez la indiferencia, y por eso tal vez precisamente el no interés por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, la distancia, la conciencia histórica, por otro lado, precisamente la cuestión de las instituciones, lo poco o mucho que se ha logrado con ellas, o lo poco que se ha logrado con ellas, para el esclarecimiento de esos crímenes, de esas desapariciones, pues hay una desconfianza. Venimos de un proceso, ¿no? Venimos de un gobierno, alternancia o no, que de otra forma ha impuesto formas políticas, formas de convivencia, formas de narrar la verdad, formas de narrar la realidad, que de otra forma determinan mucho la concepción que tenemos sobre nuestro país, sobre nuestra historia. Y en ese sentido, yo creo que también no hay mucha confianza en las instituciones y por eso tal vez puede ser que las comisiones de la verdad del 2000 para acá siga siendo lo mismo, ¿no? Esta desconfianza, inclusive la de hoy. Inclusive la de hoy puede ser esa misma desconfianza y esa misma distancia por esta alianza Estado, ¿no? Y las instituciones. Entonces, por eso no lo sentimos, no sentimos que sean nuestros muertos, no sentimos que sea una verdad que nosotros, como sociedad mexicana, necesitamos poner en tela de juicio. No sentimos como injusticias que nos pasan a nosotros, pero como he comentado, la violencia que sufrimos en nuestro país es una violencia que fractura una comunidad, que fractura nuestra comunidad, no solamente a un grupo, a una familia, sino a nuestra comunidad. Y eso tendría que hacernos sensibles, ¿no? Tendría que acercarnos a estas problemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido también, el crimen es un actor político, el crimen organizado es un actor político, sí, es un actor eficaz, organizado, ¿no? Es una violencia política, y inclusive yo podría preguntar, y no lo sé, ¿puede ser una violencia legítima? ¿No? Es una violencia legítima también que este poder que actúa dentro de otro poder, que se enfrenta al poder del Estado, ¿no? Cara a cara, ¿no? Y que inclusive satisface necesidades básicas que el Estado inclusive no puede satisfacer con los ciudadanos. Entonces, podría decir, entonces, su violencia es legítima también, ¿no? Es política, es legítima, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas categorías que arrojaste aquí, ¿no? Esta cuestión de que los cuerpos se han mercantilizado, que vivimos una especie de necropolítica, aunque en Bembe, bueno, utilizaba esta categoría para pensar los campos de algodón, ¿no? El apartheid, ¿no? Y habría que pensar si esas categorías nos permiten pensar nuestra realidad. Pero, ok, es un buen intento, pues. Yo creo que podríamos ver teórica y metodológicamente si la categoría de necropolítica nos permitiría, fuera del África, ¿no? Pensar la violencia que estamos haciendo. Lo cierto es que hay formas de hacer morir. Hay nuevas formas de hacer morir muy distintas a las que de una otra forma plantea Mbembe. El capitalismo, o como algunos llaman, ¿no? El capitalismo gore también, ¿no? Los tijuanenses, los de la frontera hablan de este capitalismo gore, ¿no? El capitalismo también es una forma de hacer morir. Cuando se desprotege a una sociedad,
¿no? A los ciudadanos sin la posibilidad de derechos mínimos de sobrevivencia, es una forma de dejar morir, de hacer morirlos en una democracia. Es decir, también en las democracias no se puede hablar de asesinatos porque son sociedades democráticas, pero sin embargo dejan, ¿no? Hacen morir a la población, desprotegiéndolos, por ejemplo, ¿no? Sujetos al margen de derechos humanos, al margen de derechos institucionales, al margen de derechos básicos para satisfacer precisamente sus necesidades. Yo creo que ahí hay un problema y bueno, ahorita está cayendo un poco el 20. Tal vez hay una brecha, por ejemplo, en esto, en cómo cerrar este círculo entre derechos y derechos humanos. O sea, ¿a quiénes se aplican? ¿Quiénes son humanos y a quiénes se les aplica estos derechos? ¿Por qué no se les aplica a los migrantes, por ejemplo? ¿No son humanos? ¿Por qué no se les aplica, por ejemplo, a los desaparecidos, a las mujeres que sufren violencia de género? ¿Qué pasa ahí? Los derechos son aplicados para aquellos que se consideran humanos. Y si es así, ¿quiénes son esos humanos y bajo qué rasgo y características están pensados, ¿no? Inclusive el mismo término de biopolítica, ¿no? Foucaultiano, tendríamos que ver hasta dónde también nos permitiría pensar cómo se administra la vida, cómo se crean dispositivos dentro del Estado y del crimen organizado, ¿no? Para administrar la vida, para regular la vida y para dejar morir. Hacer vivir, dejar morir, y la necropolítica, ¿no? Hacer morir a una población, ¿no? Y yo creo que esto que has comentado al último, que me parece interesante, ver cómo estas categorías pueden ayudarnos a comprender, ¿no? A esclarecer todavía más esta problemática. Lo cierto es que estamos en un telón de fondo llamado neoliberalismo, como dice el filósofo José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, no vale nada la vida, ¿no? Una vida desnuda, una vida cosificada, desechos humanos, pues pareciera que sí, ¿no? Pareciera que todo se mercantiliza, órganos humanos, cuerpos humanos, ¿no? No solamente los objetos, sino la misma vida acaba siendo una cosa susceptible de ser intercambiada o de ser considerada como un objeto cualquiera, ¿no? Yo creo que en eso sí hay un telón de fondo y tendríamos que ver sobre estas categorías en qué nos permite esclarecer precisamente esta situación. Bueno, me has dado para pensar mucho. Y aquí anoté, ya me llevo tarea también. No, pues tú a nosotros también, José Antonio, la verdad que ha sido una tarde muy, muy esclarecedora, para mucha reflexión. Yo te agradezco muchísimo No, al contrario, al contrario. que hayas aceptado nuestra convocatoria, No, siempre, siempre. también en estos tiempos neoliberales y precarios en los que nunca hay tiempo para nada, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, Antonio, ya no quisiera abusar ni de tu tiempo, ni del de las demás y el de los demás. No sé, bueno, yo, por mi parte, yo cerraría aquí, pero no sé si alguien tenga otra pregunta. En el chat no hay nada, pero no sé, Félix, Elizabeth, Tania, Antón, otra vez, Fer. Si no, dejamos ir a José Antonio descansar. Es jueves y el cuerpo lo sabe. Sí. Bueno, José Antonio, pues muchas No, gracias. muchas gracias, Octavio. Gracias a los que nos acompañaron, compañeros y compañeras, colegas, amigos y amigas, ¿no? Esperemos repetir el próximo semestre. Sí, claro que sí. La idea es que así sigamos para darle un poco de continuidad. Ya iremos viendo cómo darle mayor continuidad a todo esto. Bueno, pues gracias a todas, No, a gracias a todos. ustedes. Todoas, nos vemos el 1 de diciembre para la última sesión a cargo del doctor Jaime Verdín, y bueno, pues a la misma hora en el mismo canal. Muy buenas tardes, noches, Abrazos. donde estén. Hasta luego. Buenas noches, buena tarde, hasta luego.